2 incisivos, un canino, 2 premolares, 3 molares. Fórmula dentaria 21, 23, ¿correcto? En el proceso de brote dentario se van a dar a diferentes tipos de edades. Lo que ustedes ven, los dientes con puntilleo representan a los dientes de leche. Los dientes que no tienen puntilleo en el dibujo representan los dientes permanentes. Voy a aumentar más la imagen para que se logre apreciar. Por ejemplo, hacia los 18 meses, tanto el incisivo central como lateral están completamente formados tanto en corona y raíz. El canino de leche está a punto de brotar, prácticamente corona formada, la raíz le falta un pequeño pedazo. El primer molar de leche está afuera, completamente formado, y el segundo molar de leche está próximo a brotar. Se han formado las coronas, parte de ellas, de lo que es el incisivo central, el lateral y el canino. Si me traslado hacia los 4 años, nos está indicando que tanto el incisivo central, lateral, canino, primero y segundo molar de leche, todos están afuera. Nos indica que ya se formó la corona del incisivo central y se está formando apenas la raíz. Parte de la corona del incisivo lateral está formada, al igual que parte del canino. Parte de las coronas del primero y segundo premolar se están formando. Ya se formó la corona del primer molar, pero no ha brotado, una pequeña parte de la raíz y parte de la corona de lo que sería el segundo molar. ¿Se entiende esta gráfica? Yo estoy en 4 años. ¿Se entendió o no? ¿Sí o no? Sí. Nada más. Voy a trasladar ahora a los 8 años. Nos indica que el incisivo central está a punto de brotar, corona formada, la raíz no se ha completado. El lateral, el incisivo lateral está a punto de brotar, corona formada, la raíz no se ha completado. El tercero, el canino de leche, lo tenemos prácticamente completo, pero atrás de él ya se formó lo que es la corona del canino y parte de la raíz se está formando. Todavía tenemos primero y segundo molar de leche y atrás de ellos se ha formado ya el primero y segundo premolar permanente y parte de la raíz se encuentra en proceso de formación. Tenemos ya afuera el primer molar, corona y raíz completos. El segundo molar ya completó la formación de la corona, la raíz no se ha desarrollado todavía. Si me muevo hacia los 12 años, me está diciendo que ya están afuera, tanto el central como el lateral, el canino, primero y segundo premolar, el primer molar, está brotando el segundo molar y la raíz no está completa y está en proceso de formación la corona junto con la raíz del tercer molar. Y hacia los 21 años pretendemos toda la dentición permanente afuera. Como ustedes bien saben, no todos les sale el tercer molar.
Y esto tiene que ver con un largo proceso evolutivo que está experimentando el ser humano. Un rostro que se está haciendo más pequeño y una cavidad craneal que se está agrandando. El tercer molar, hay personas que les sale hacia los 40 años, incluso 45 se han dado casos. Para el siglo pasado era un excelente indicador para los sujetos que habían cumplido de 18 a 20 años, que es la etapa subadulta. Pero hoy día ese tercer molar dejó de ser indicador. Entonces, funciona perfectamente bien para individuos que están abajo de los 17, de 0 a 17 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende? ¿O no se ha comprendido? Cualquier duda, con toda la confianza del mundo. ¿Vamos bien? Señora, nada más me dicen sí o no. Si no, me detengo y vuelvo a explicar. ¿Se entendió esta gráfica o no? Me preocupa cuando están en silencio. Acuérdense que nada más hay dos vías. O se entendió todo o no se entendió nada. Y ustedes lo saben. Entonces, ¿se entendió esto o no? Sí, profe, se entendió. Muy bien. Las siguientes técnicas son los cierres epifisiarios o bien de osificación. En este sentido, yo les había platicado que en el esqueleto humano no es que usted nace con el hueso largo completo, sino que la epífisis distal y la proximal a lo largo de ese proceso de crecimiento y desarrollo se están uniendo a la diáfisis del hueso largo. Por eso se habla que hay de más de 500 huesos, porque también la epífisis distal y la proximal en etapas infantiles se consideran como un hueso adicional. Pero eso no nos funciona para el peritaje. No sé si en el fémur que está del lado izquierdo ustedes logran observar unas grietas. Yo lo estoy señalando con las flechas. ¿Se logran observar esas grietas o no? Sí. Entonces, en la gráfica de la derecha nos está señalando lo que sería el cierre por edad en el caso del esqueleto de la izquierda para mujer y el esqueleto de la derecha para hombre. Y para eso nosotros utilizamos métodos multifactoriales. Vamos a explicar de qué se trata. En el caso del fémur, se trata de un fémur masculino. Voy a extender la flecha hacia donde está la indicación. Nos dice que la epífisis proximal, pueden poner allí epífisis proximal de fémur, cierra de 18 a 21 años. Entonces tenemos que sacarle la media. ¿Cuál es la media de 18 a 21 años? Usted suma 18 más 21 y lo divide entre 2. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 18 más 21 para sacar la media. 28.5. 18 más 21 entre 2. 19.5. Entonces, para epífisis proximal de fémur, tenemos una edad biológica de 19.5 años. Ahora nos está indicando que para epífisis distal de fémur cierra en hombres entre 17 y 20 años. Sumamos nuevamente 19 más 20 y lo dividimos entre 2. ¿Cuánto les da? 29, profe. 17 más 20 entre 2. Ah, ok, que escuché 19.
¿Cuánto les da? 27. 27. Vuelvan a dividir 17 más 20 entre 2. ¿Cuánto les da? Sigue dando 27. No, no puede ser eso, porque es una media. 18.5. 18.5. Entonces, para hacer la estimación biológica final, usted suma el dato anterior del mismo fémur, que es 19.5, más 18.5, y esa sumatoria lo divide entre 2 para tener la estimación de edad biológica final para ese esqueleto. ¿Cuánto les da? 19, ¿no? Entonces, cuando en el esqueleto aparecen todas estas grietas, habría que hacer la estimación para todos los huesos. Y ahí tendríamos para este sujeto 19 años. Voy a hacer otro ejemplo. Me voy ahora a un individuo femenino. Este es un húmero. Nuevamente vemos las grietas, aunque la parte de las epífisis distales están en proceso de consolidación. Las de arriba sí están más abiertas. Ahí nos indica que el rango de cierre final está entre 18 a 22 años en epífisis proximal. ¿Cuándo tendríamos de media? 20. 20. Y en el caso del otro nos está diciendo que está cerrando entre los 14 y 17 años. Nuevamente sumamos y lo dividimos entre 2. ¿Cuánto les da? 15.5. Entonces ese 15.5 lo sumamos con el 20 y lo dividimos entre 2. ¿Cuánto les da de estimación de edad final? $17.75. Entonces hay que colocar que la estimación de edad final es 17.75. Les recuerdo que nosotros vamos en una escala de 1 a 10. Quiere decir que en el punto 5, eso equivale a 6 meses. ¿Se entiende? Y quiere decir que este sujeto en particular anda entre los 17 años, 9 meses de edad biológica. ¿Se comprende? Porque es 17.75. Anda por ahí aproximadamente. ¿Se entiende esta técnica? Esto habría que hacerlo con todo, sin el esqueleto, aparecen todos, en todas las tibias, en todo el fémur, en todo el cúbito, radio, húmero o el peroné, habría que hacérselo en todos los huesos. Y si se dan cuenta en el diagrama, también existe eso en el cinturón pélvico, en el cinturón del omóplato, en los huesos tanto del carpo, el tarso, las falanges, etcétera. Habría que hacerlo en todos para poder alcanzar la estimación de edad biológica final. Profe, disculpe, eso se necesita hacer aunque ya los primeros huesos nos hayan dado la edad biológica estimada, igual se necesita hacer con todos. Habría que hacerlo con todo porque si usted se da cuenta, imagínese, si yo me baso solamente en la característica del cúbito, digo, en el caso del húmero, en la epífisis distal, mire el rango 14-17, entonces es muy bajo con relación a la epífisis proximal, donde dice que el rango es del 18 al 22. Entonces sí me puede crear una alteración de la verdadera edad biológica que puede tener el sujeto. Por eso se habla de métodos multifactoriales, porque hay que agarrar todas las medidas posibles para dar la estimación de edad biológica final. Es obligatorio. Si nada más me baso, por ejemplo, en la epífisis distal de este radio, dijimos que era 15.5. Entonces puede ser que el sujeto, la verdadera edad sea de 18 a 19 años. Entonces al hacer la media, me estoy acercando a la realidad de la posible edad biológica que tiene el sujeto. ¿Se comprende?
Entonces, si se dan cuenta, tanto dentición, ojo, un excelente marcador hasta la adolescencia. Y este es un excelente marcador para individuos que son adultos jóvenes. Es decir, que tenemos desde edades que vienen desde la adolescencia hasta un adulto joven, aproximadamente de unos 25, 26 años. ¿Dudas? La siguiente técnica fue inventada por el doctor Richard Mendel. Se le denomina obliteración de las suturas craneales. Un excelente indicador de individuos que son adultos medios, por allá arriba de 40 años, hacia arriba, incluso hasta la etapa senil. ¿Cuáles son nuestras suturas craneales? Porque primero tengo que indicarles cuáles son para luego ubicar los puntos osteométricos que se encuentran en esas suturas craneales. Señalando con la flecha de color azul, parte posterior del cráneo, tenemos la sutura landoidea, también conocida como occipital. Me voy a la parte de arriba del cráneo, imagen de la derecha, señalada con flechas de color naranja, la sutura sagital, señalando con las flechas de color verde, la sutura coronal. Vamos a agrandar la imagen para la imagen de abajo. ¿Se logra apreciar? Sí, profe. ¿Qué hueso es este que estoy señalando con la flecha de color blanca? ¿Qué hueso es ese? Efenoides. Es el esfenoides. El esfenoide le va a dar origen a las tres suturas que están señaladas con color rojo, negro y amarillo. La que es el rojo se le conoce como esfenofrontal. La que está en color negro, que estoy señalando con color negro, es la esfenoparietal. Y la que estoy señalando con color amarillo es la esfenotemporal. La que estoy señalando con flecha de color blanca es la temporoparietal. ¿Vamos bien? O repito. Acuérdense que la clave es el hueso esfenoides que le da origen a las otras tres suturas craneales. ¿Correcto? Vamos con esta imagen. En la base del cráneo, señalado con color rojo allí, vamos a tener la esfenobasilar. Nuevamente del lado derecho señalado con color negro, pero ahora estoy señalando la parte derecha del cráneo, la coronal, señalando con flecha de color azul también la parte derecha del cráneo, la temporoparietal, y bueno, finalmente en individuos infantiles tenemos, ¿cómo se llama esa sutura que ya la habíamos dicho? Metópica. Correcto, Ariana. Metópica. Y también les había platicado, es lo que ustedes ven aquí, que ninguno de los huesos del cráneo en etapas de infantiles se ha soldado. Y lo que, por ejemplo, aparece en la imagen inferior izquierda es cuando usted toca a un infantil que se le siente arriba, lo que coloquialmente tiene como concepto la mollera. ¿Han tocado alguna vez el cráneo de un niño infantil? Los niños, los primitos, los hermanitos, ahí se sienten los espacios cuando usted toca el cráneo de ese infante. Y bueno, tenemos el cráneo ya de un infante del lado derecho. Entonces, ya ubicado las suturas craneales, vamos a hacer una matriz. Una matriz es un cuadro. Como les dije, la técnica es obliteración de las suturas craneales. El primer cuadro se le denominará sistema de la caja craneal. ¿Vamos bien? Sistema de la caja craneal. Y está conformado por 7 puntos osteométricos. Los voy a dictar. Se los voy a escribir para hacerlo más práctico, por si se les queda algún nombre. El primero es
landoideo. El segundo es lambda. El tercero es ovelion. El cuarto es sagital anterior. El quinto es brecma. El sexto es midcoronal. Y finalmente el 7 sería el terion. Entonces, en esa matriz, usted tiene el punto geométrico en el primer cuadro. El segundo es un puntaje que le vamos a otorgar de 0 a 3. Ahorita ya explico la metodología. Y el cuarto ya se le dará el rango de edad. El siguiente cuadro tiene que ver con el sistema lateral anterior. Y los puntos osteológicos se enumeran de 6 a 10, repitiendo el midcoronal, el terion. Sumaremos ahora el esfeno frontal, el esfeno temporal superior y el esfeno temporal inferior. Listo. Entonces quedan allí. El primero, acuérdense, es el sistema de la caja craneal y luego el otro es el sistema lateral anterior. Los puntos osteométricos, todos los que existen en el esqueleto humano, son puntos imaginarios. Entonces, ¿dónde inicia? Déjenme bajarle el porcentaje. ¿Dónde inicia la sutura landoidea? Este es el círculo color rojo. Tenemos un punto osteométrico que se llama asterium. En el círculo color amarillo, que es la intersección de la sutura sagital con landoidea, tenemos a lambda, que es el punto número 2. La distancia media, es decir, la mitad del recorrido entre el asterium y el lambda, donde está el círculo color blanco, ahí estará midlandoideo. ¿Se entiende estos tres primeros puntos? Asterium no los vamos a evaluar. El que vamos a evaluar es el blanco y donde se encuentra el amarillo. ¿Se comprende? Acuérdense, asterium es donde inicia la sutura landoidea en la parte posterior del cráneo. El asterium lo vamos a tener del lado izquierdo como lado derecho. Pero de acuerdo al método, la lectura de las suturas craneales solamente será del lado izquierdo. Por eso yo estoy empezando del lado izquierdo del cráneo, parte posterior. Le recuerdo, el lambda es la intersección entre sagital y landoideo, y la mitad de la distancia entre asterio y lambda se encontrará midlandoideo, donde está el círculo color blanco. Siguiendo sobre la sutura sagital, 2 centímetros hacia arriba, casi a la altura de los agujeros nutricios, se encontrará ovelium. Si me voy a otra fotografía, voy a mover ovelium, voy a mover la flecha de color verde. Ovelium estaría por aquí. Ya yo moví la flecha un poquito más arriba, estoy en la parte inferior de la sutura sagital. ¿Se entiende dónde estaría ovelium? A la altura de los agujeros nutricios. Me voy al círculo de color naranja. La intersección entre la sutura coronal con sagital, ahí encontraremos brecma. Y 2 centímetros, donde inicia la sutura sagital, 2 centímetros después de iniciado, vamos a tener el sagital anterior, que es donde usted ve el círculo de color azul. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo esto o no? Profe, ¿puede repetir?
Repito, ovelium. Ovelium lo tenemos en la parte posterior del cráneo. Aquí está finalizando la sutura sagital, justamente en la intersección con la andoidea. 2 centímetros antes de que termine la sutura sagital, tenemos a la altura del agujero nutricio de los parietales, lo que sería el ovelio. Si me voy a la fotografía, esta en particular, con esta flecha, la flecha inferior, estoy colocando la altura del ovelio. Intersección con el círculo de color naranja, intersección de sagital con coronal, vamos a tener brecma. Y a partir de que inicia la sutura, perdón, se me movió esto, y a partir de que inicia la sutura sagital, 2 centímetros después se encontrará el sagital anterior. ¿Estamos bien con esos puntos? ¿O no se entiende? Acuérdense que son puntos imaginarios. Todos los puntos osteométricos en el esqueleto son puntos guías. Profe, una pregunta. ¿El sagital anterior no es el vértex? El vértex, fíjense que hay otras traducciones para otras partes del mundo. Y ahorita no me acuerdo. ¿Tiene una fotografía que me pueda señalar el vértex? Sí, justo tengo abierto Canva. Deme un momento. A ver, me salgo de la presentación y usted me señala el vértex. Porque yo sé que hay con otros nombres, pero tendría que verlo en el plano para ver qué punto sería. Es como el cúbito, que se le conoce como ulna en otros países. El omóplato se le conoce como escápula. El coxal, Yo busqué una imagen. Para que me enseñen dónde está el vértex y yo les digo qué punto corresponde a cada América. Ya le muestro, profe. Para que no me quede con la duda. Este de aquí dice que es el vértex. No, Sí, ese mismo. El vértex prácticamente es la parte superior de la sutura sagital. Está después del sagital anterior y está aproximadamente a unos 4 centímetros. ¿Estamos bien? Y el que están señalando allí, si quieren aumentar, ahí está el ovelium. Después del vértex aparece ovelium. Yo les dije a la altura de los agujeros nutricios. ¿Sí ven los agujeros nutricios? Usted lo está hablando del lado derecho e izquierdo del parietal. Esos son los agujeros nutricios. ¿Qué son los agujeros nutricios? ¿Lo han escuchado alguna vez? Los agujeros nutricios es por donde se alimenta el hueso. Y entonces va creciendo y se desarrollándose en las diferentes etapas de vida. Muchas gracias. Profe, ¿puede repetir el nombre de los agujeros, por favor? Agujero nutricio. Bueno, le agradezco quien me haya hecho la señalización. Les digo que esto a veces va cambiando de continente, incluso en algunos países. Entre Estados Unidos y Canadá hay mucho cambio también con los nombres de los huesos con relación a Latinoamérica. Con los puntos que llevo hasta ahora, hasta brecma, ¿vamos bien? Entonces, misma lógica que en el asterion, ¿eh? El siguiente punto, que es el terion, es el círculo color amarillo. Se ubica en la intercepción de las suturas esfenofrontal, coronal y esfenoparietal. Y eso sucede tanto del lado izquierdo como derecho. Por eso yo los estoy colocando a los extremos. Ahí se ubica terion. Entonces, la distancia a la mitad entre el terion y el brecma, tenemos el círculo color rojo que corresponde al midcoronal. ¿Se comprende? Es la misma lógica que el midblandoideo atrás en el occipital. Acá sería la mitad de entre del hueso frontal. ¿Se comprende? Acuérdense, el terion lo tienen acá aquí estoy señalando los círculos color amarillo. El terion es la intersección de la sutura esfenofrontal, esfenoparietal y coronal. Tenemos el brecma, que ya había mencionado, que es este círculo de color naranja, intersección de las suturas coronal con la sagital. La mitad del recorrido entre el terion
y el bregma, se encontrará midcoronal, que es el del círculo color amarillo. ¿Vamos bien? ¿Se entendió esto de estos dos puntos? Sí, profe. Vámonos a situarnos al punto número 8 del sistema. Círculo color azul finaliza la sutura esfenofrontal. Donde está el terion, inicia la sutura esfenofrontal. Entonces, la mitad del recorrido se hace la lectura y ahí tendríamos señalado con la flecha de color verde el punto esfenofrontal. Misma lógica para el esfenotemporal. En círculo color naranja está iniciando la sutura esfenotemporal y finaliza en el círculo color blanco hacia la base del cráneo. La mitad del recorrido se localizará el punto esfenotemporal superior. ¿Vamos bien? Y finalmente, igual, misma lógica que el punto 8 y 9, en la sutura esfenobasilar, la mitad del recorrido tendríamos el punto esfenotemporal inferior. ¿Vamos bien? Las suturas en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo van cambiando. Ahí los ubico, los puntos osteométricos, como se verían en un cráneo. En este sentido, el doctor Richard Mendel, a partir de las colecciones osteológicas, va a dar un puntaje de 0 cuando la sutura está completamente abierta. Una sutura completamente abierta la vamos a ver en etapas infantiles o bien en adultos de 65 o 70 años para allá arriba. Una puntuación de 1 es una sutura continua. Un puntaje número 2 es una sutura discontinua. Y un puntaje número 3 es cuando la sutura no se observa. A eso se le dice que está obliterada. Háganse cuenta que usted no ve la sutura craneal. ¿Vamos bien? Tengan presente el puntaje. 1, línea continua. 2, línea discontinua. 0, abierta. Y finalmente 3, está completamente obliterada o que ha desaparecido. Entonces, vamos a empezar a hacer la evaluación de los puntos osteométricos. Voy a aumentar el porcentaje. Aquí lo vemos. Primer punto, midlandoideo. ¿Qué puntaje le daremos a midlandoideo? De acuerdo a lo que se indicó. 0, 1, 2 o 3. Uno, profe. 1, tendría el puntaje de 1 porque la línea es continua. Me voy a mover aquí a un ladito. Aquí está la intersección de la sutura sagital con landoidea. ¿Qué puntaje tendría? ¿Se ve la línea continua o no? Y si se ve la línea continua, tendríamos nuevamente un puntaje de 1. Yo estoy en 180%. Si lo logran observar o subo más la imagen, el porcentaje de la imagen. Profe, yo no logro observar nada. Yo tampoco. Voy a subirlo. Voy a ver a 250. Ahí. ¿Se dan cuenta que la línea es continua? ¿Se logra observar mejor? La flecha está señalando. Pero no se sabe si, no se ve si es continua. Allí en lo que es la intersección, yo estoy señalando con la flecha la intersección de la sutura sagital con landoidea. Y se ve completamente la línea, ¿cierto o falso? Sí, profe. Falso, no se ve.
Es que a lo mejor es su pantalla, pero ahí los demás que tienen a lo mejor una imagen mucho más ampliada, más nítida, logren ver la línea, porque se ve la línea tanto en mi landoideo como se ve la línea en lambda. ¿Es cierto o no? Sí, profe. profe, sí se ve. Sí se ve la línea, porque los que no los ven tiene que ver con su pantalla, su computador, o si lo está viendo en celular. Obviamente que si lo está viendo en celular no se va a poder apreciar. Profe, pero si lo están viendo en celular, pueden acercar la imagen. Claro, por supuesto que también pueden ampliar la imagen. Muchas gracias, Ariane. Entonces, me voy a mover ahora a Lovelio. Voy a llevarlo con la flecha. Acuérdense dónde está el agujero nutricio y hago la lectura aquí. ¿Qué será? ¿Qué puntaje? 1 de nuevo, profe. Nos mantenemos en 1. Vayan colocando el puntaje. Ya llevamos en los 3 primeros puntos 1, 1 y 1. Vamos a sagital anterior. Tenemos brecma. A ver, un momentito. Brecma aquí. Sagital anterior aquí. La pregunta de los 10,000 pesos. ¿Se observa? No, profe, se le daría un número 3 en esta Se ocasión. le daría entonces el número 3 porque está desaparecida las suturas craneales, tanto en sagital anterior como en brecma. ¿Vamos bien? Me falta evaluar todavía 2 puntos más para tener completo la puntuación del sistema de la caja craneal. Me muevo a mid coronal. ¿Qué puntaje será? 2. 2. Es discontinua. Tenemos partes que se observan y partes que no se observan. Me muevo a Therion. Therion está aquí. ¿Qué puntaje tendrá? 1. No es 2. Es 2 porque tiene partes continuas y partes discontinuas. Entonces sería 2. Hacemos la sumatoria, por favor. ¿Cuánto nos da de los puntos? 13. 13. Doctor Richard Meindl establece una tabla. Disculpen, déjenme aumentar el porcentaje a esto. Ajá. Tenemos 13. En la tabla tenemos que buscar el puntaje. Aquí está el número 13. La siguiente columna corresponde a la media estándar. La media estándar para Panamá no funciona. La que funciona es la media interdécima. En cambio, para poblaciones esqueléticas mexicanas, la media estándar es la que funciona y la media interdécil no. Entonces, en población panameña, me voy a la media interdécil y dice que el sujeto en cuestión tiene un rango entre 24 y 75 años. Misma lógica que en los cierres epifisiarios o de osificación. Sumamos 24 más 75 y lo dividimos entre 2. ¿Cuánto nos da? $49,5. Entonces, este sujeto uno colocaría a través del sistema de la caja craneal, tendríamos una edad biológica de 49.5 años. ¿Vamos bien? Porque ahora me falta el otro, el sistema de la caja, perdón, del lateral anterior. Me repiten los puntajes de mid coronal y Therion. ¿Cuánto les dio mid coronal y Therion?
Acuérdense que hay que repetir el mismo puntaje en el lateral anterior. 2 y 2. 2 y 2. Entonces ponen allí 2 y 2. Porque ahora voy con el esfeno frontal. Voy a subir a esto a 200 otra vez para que se logre observar. Y el esfeno frontal está aquí. ¿Qué sería? 1 o 2. ¿Se ve la línea o no? Profe, yo no veo la línea. La línea está a punto de desaparecer, pero sigue estando continua. Allí el puntaje entonces sería, ¿cuál? 1. Es continua, porque no es discontinua, es 1. Esfeno temporal superior, ¿qué sería? ¿Se ve la línea o no? Sí. Se ve. Es otra vez 1. Y vamos al esfeno temporal inferior. ¿Se ve la línea o no? Sí. Otra vez 1. Volvemos a hacer nuevamente la sumatoria. ¿Cuánto les da? 7. Yo le escuché 7. Sí, 7. Entonces buscamos el puntaje en la primera columna que nos dice 7. Nos vamos a la media interdécil que dice que es 32 hacia 65. Sacamos nuevamente la media. 32 más 65 y lo dividimos entre 2. ¿Cuánto nos da? 48.5. 48.5. Entonces, la estimación de edad biológica por el sistema lateral anterior es de 48.5 años. Ahora bien, sumamos los 48.5 más los 49.5 de los dos sistemas y sacamos nuevamente la media. La media sería 49 años. ¿Es correcto? Entonces, la estimación de edad biológica final por el sistema de obliteración de las suturas craneales es de 49 años. ¿Estamos bien? Profe, un momento. Entonces, sería 32 menos, más, más No, más acuérdense, 65. acuérdense que siempre para sacar la media de un número, usted suma el número menor con el número mayor y se divide entre 2. Eso viene de matemática. Vale. Eso es la parte más fácil, acuérdense. Sacar la media de un número, agarra el número menor más el número mayor y tienes la media. Y ahí no hay pierde. ¿Se entendió esta técnica? Obviamente que lo ideal es que estuviéramos en la morgue, pero esa morgue todavía no funciona. Ya pasé por allá y uno es más bien que se vaya a enojar porque allá debería haber un esqueleto desde hace buen rato. Pero bueno, lo importante es enseñarles cómo se sacan estas técnicas de edad, porque esto no lo van a ver en otra clase. En toda su carrera no lo van a volver a ver nunca más. ¿Dudas? ¿Todo clarito? El asunto es que a veces estas técnicas tienden a ser un poco enredadas por precisamente los puntos osteométricos. Entonces, ojo, que este sistema es muy funcional para individuos de 40 años hacia arriba. Todavía me falta atacar la década por ahí bien marcado desde 18 hasta 40 años aproximadamente. Entonces, vienen otras técnicas. Estas técnicas que vienen, lo importante nada más es saber el nombre de la técnica y quién fue el creador, porque yo no les voy a preguntar absolutamente más nada de ello, porque esto hay que practicarlo en vivo y a todo color para poder observar los cambios. Así que lo que voy a mencionar a continuación no viene en ningún ejercicio, en ningún parcial o en el semestral. ¿Estamos de acuerdo? Porque y sobre todo porque ustedes saben que en el ámbito de la anatomía hay cuestiones muy técnicas
que de nada sirve que usted se sepa la técnica si no ve el hueso en vivo y a todo color. La diferencia entre Panamá y México es que en México hay grandes colecciones osteológicas donde usted tiene a su disposición más de 1000 esqueletos para donde practicar. Pregúntense ustedes si en Panamá hay alguna colección ósea. ¿Ustedes han conocido o conocen un esqueleto de verdad? Es muy difícil acceder a ellos en la República de Panamá. Muy difícil. Yo estaba haciendo una colección en el Instituto de Medicina Legal y lastimosamente, bueno, ustedes saben que cuando suben los nuevos directores, sí, y sobre todo si es adulto mayor, que para mí ya los jóvenes son los que deben ocupar esos puestos, háganse cuenta que la colección que ya estaba haciendo vino y la tiró toda a una fosa clandestina. Eso fue uno de los motivos por qué yo me fui de medicina legal, porque hay mucho egoísmo y celo, porque yo llevaba a donde yo daba clases de medicina a la morgue judicial a practicar, y hasta prohibieron, el señor que está actualmente director ha prohibido que cualquier estudiante practique en el Instituto de Medicina Legal. Entonces imagínense todos los que dan medicina forense, por ejemplo, la doctora Silvia Brenes, que es la coordinadora, es la primera médico forense del país, ya no puede llevar a ningún estudiante a presenciar una necropsia. Entonces, ¿cómo se espera que un estudiante que le interese lo forense, si no practica, acuérdense, el que no practica no es un buen médico? Eso es una lógica elemental. Pero bueno, voy a describir, ¿se acuerdan de Thomas Tutt? Thomas Tutt fue el primero en establecer la variable biológica de edad, y eso fue por allá de la década de los 20. Y la técnica se le denomina faceta auricular de la sínfisis púbica. Esto se ubica precisamente en el hueso pubis. Es la carilla que está aquí, es el sitio de contacto entre pubis y pubis, y acá le muestro propiamente la carilla. ¿Sí se logran ver? ¿Sí se ubicaron en el esqueleto donde están? Es el hueso pubis, carilla contra carilla, y es lo que se ve allí. Entonces, el doctor Thomas Tutt, a partir de estas colecciones, logró establecer 10 fases que son las que ustedes observan allí. Por ejemplo, en la fase 1 tienes una superficie sinficial, ojo, que se caracteriza por onduladas, hay crestas, hay estrías. Estas estrías son como grietas, las grietas, las estrías de la piel, háganse cuenta que ustedes lo ven en el hueso, son profundas en la superficie ósea, prácticamente en lo que sería el periósteo. Y no hay nódulos de osificación. En la fase 2, la superficie sinficial continúa siendo ondulada. Hay grietas horizontales. También hay nódulos epifisiales y se configura un biselado ventral. Déjenme correr la flecha. Este es el biselado, el que están viendo allí. En la fase 3, la cara sinficial exhibe una progresiva obliteración o cierre de todos sus sistemas de crestas y surcos. Se inicia la formación del plano dorsal. Hay nódulos de osificación. No hay delimitación de las extremidades. En fase 4 se aprecia un incremento del angulamiento ventral. Hay una disminución también en la formación de crestas y surcos. En la fase 5 se aprecia poco o ningún cambio en la cara sinficial o en el plano dorsal. Se incrementa la claridad en la definición de la extremidad inferior, esto con relación al reborde dorsal. En la fase 6 se incrementa la disminución o la definición de las extremidades, se desarrolla y prácticamente se completa lo que es la rampa ventral. Voy para acá. Aquí está la rampa ventral. Y junto con ello, ¿sí logran apreciar la rampa? Ahí se ve como un ondulamiento hacia arriba. Hay formación, de la extremidad superior con o sin intervención de nódulos óseos epifisiales. Fase 6
hay definición de las extremidades, hay retención en la aparición granular de la cara sinficial, la rampa ventral parece más o menos débil, hay una retención del perfil del borde dorsal, el sistema de surcos y crestas. En la fase 7 se evidencian pocos cambios en la cara sinficial y el aspecto ventral del pubis son concomitantes a la disminución de su actividad. En fase 8 la cara sinficial es generalmente suave, inactiva, al igual que los aspectos ventrales. Fase 9 se caracteriza por la formación de un aro más o menos marcado. No hay labiación del borde ventral. En la fase 10, borde ventral erosionado y continúa hasta la superficie sinficial. Acuérdense que la característica principal de estas primeras edades, sobre todo entre los 18, 19, 25, 26 años, es la presencia muy marcada de surcos y estrías. Si vemos esta foto del lado derecho de esa sínfisis púbica, ¿a quién le correspondería? ¿A quién podría corresponder? ¿A qué edad? Se observa, 19, profe. está muy cerca de allí. Tenemos surco aquí, surco acá, surco, voy con la flecha, surco, surco, surco o estría, ¿eh? Surco, 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 y surcos que son bastante profundos, surcos, 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 surcos. Y todavía puedo continuar hacia abajo. ¿A quién le puede corresponder? Alguien dijo 18, 19, otro, ¿cuál podría más ser? 20, 21. Entonces, ya tenemos que esa carilla está entre los 18 y 21 años. Vamos a analizar nuevamente la imagen. ¿Será 18, 19 o 20 o 21? Con todas las indicaciones de los surcos que les coloqué y que son profundos. ¿Cuál sería? Como dijo su compañera, la de 18 a 19 años, ¿no? Entonces sacamos aquí otra vez la media, nos daría 18.5 años. Apúntenlo allí, 18.5 años. Vamos con la misma lógica para la siguiente técnica, se le conoce como la metamorfosis de la faceta auricular del ilion, o bien también se le conoce en la literatura como superficie articular del ilion. Lo estoy señalando allí. Esa carilla es la que se encuentra en contacto, acá lo estoy señalando con la flecha, con el sacro y la pelvis. Ahí donde estoy señalando la flecha. Es esa la carilla. Voy a agrandarla. Yo me voy a la otra imagen. Ahí está más agrandada. Y quien va a inventar esto es el doctor Lovejoy. Nuevamente tenemos 8 etapas marcadas aquí. La otra eran 10. La fase 1 que va de 20 a 24 años. Hay una superficie que luce una textura granular fina y una acentuada organización transversal. Génesis, tú tienes el micrófono abierto. Génesis, ¿tienes alguna duda? Gracias. Entonces, no hay una actividad retroauricular, no hay porosidad, la superficie exhibe un ondulado ancho y bien definido, cubriendo prácticamente la mayor parte de la carilla. La fase 2, 25 a 29 años. Hay muchos cambios sustanciales con relación a la etapa anterior. El ondulado empieza a perderse. Hay surcos, no hay actividad apical. También en la etapa de 20 a 24 años hay estrías. En esta etapa de 25 a 29, la superficie continúa siendo joven en apariencia debido a la acentuada disposición transversal. En fase 3, ya estamos entre 30 y 34 años, el ondulado se reduce
La superficie es más áspera y más granular que en las fases anteriores. Puede aparecer pequeñas áreas de microporosidad y el granulado es áspero. En la fase 4, estamos en 35-39 años. Allí se reduce significativamente el ondulado. Se observa alguna actividad retroauricular y hay lo que es la macroporosidad está ausente y la microporosidad es ligera. En la fase 5, que está entre 40 y 44 años, no se aprecia ondulados. Hay una pérdida de organización transversal. Hay zonas de densificación que pueden estar presentes en islotes por la pérdida de granulosidad. En la fase 6, que es de 45 a 49 años, se aprecia pérdida significativa de granulosidad. La microporosidad se pierde total o parcialmente y se incrementa mucho, lo que es la irregularidad de los bordes. Hay poca o ninguna macroporosidad. En la etapa 7, que va de 50 a 59 años, como rasgo distintivo, hay mucha irregularidad en la superficie. Se incrementa sobre todo esta irregularidad en los bordes. La macroporosidad puede estar presente. Y la actividad retroauricular puede ser moderada o acentuada. Y la fase 8 está arriba de los 60 años. Tenemos una superficie no granular, es irregular. Hay evidencia de destrucción subcondral. Hay se pierde todos los rasgos de las fases jóvenes, lo que es el ondulado, las estrías, la organización transversal, la granulosidad. La macroporosidad ahora sí está presente casi en la tercera parte de los casos, de toda la superficie. Los bordes se tornan irregulares. Guerra, adelante. Profe, disculpe una pregunta. A medida que va cambiando, ¿verdad? Y que van pasando los años y eso se va modificando. En uno como persona, pues, ¿eso presenta algún tipo de dolor o de molestia o algo así? No. A menos que se exprese una enfermedad. En el caso de la espondiloartropatía, donde la pelvis se comienza a pasar encima del sacro, entonces ahí sí, con esa enfermedad, producto de un proceso degenerativo de la persona, ahí sí tenemos una inhabilitación para poder caminar. Pero en este desgaste de las carillas no causa absolutamente ningún problema. Tiene que haber la presencia de una enfermedad. Si me voy a la columna vertebral, nuevamente la osteofitosis vertebral, claro que tendríamos un problema, o bien la espondiloartropatía o la espondilitis anquilosante, que también nos inhabilitaría para poder caminar bien, y los dolores de espalda son horribles. Esto lo vemos sobre todo en los viejitos. Cuando ustedes ven a sus abuelitos que se comienzan a jibar, a hacerse hacia adelante y se le hace una joroba, es importante indicarles que se enderecen. Con nuestros papás también llega a suceder lo mismo, con nuestros hermanitos. Siempre es importante caminar lo más recto posible. ¿Estamos bien? A menos que haya la presencia de una patología, tendremos una incidencia. Entonces, de acuerdo a lo mencionado, miren, vuelvo con la flecha nuevamente. Por aquí vemos estrías, surcos, estrías, casi toda la parte izquierda. Quizás la foto no les esté ayudando, pero sí está lleno de muchas estrías. Cuando ya suba el PowerPoint, entonces ustedes lo verán más a detalle. ¿Qué edad podría estar correspondiendo? Porque esta carilla corresponde también al mismo esqueleto de la foto anterior, para la sínfisis púbica. Entonces, ¿qué edad podría estar correspondiendo? A un individuo, si hay estrías marcadas, también individuos que están entre 20 y 24 años. Entonces, volvemos a sacar la media. ¿Qué media tendríamos? ¿De 20 a 24 años? Si no me equivoco, sería 22.
¿correcto? Entonces, sumamos esta técnica con la anterior. ¿La anterior cuánto nos había dado? Señor, ¿cuándo nos dio la anterior? $18.5. Entonces, 22 más 18.5. Estamos con métodos multifactoriales y lo dividimos entre 2. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto nos da? 20.25. 20.25. Entonces, lo que acabamos de estimar, ese esqueleto en foto, le corresponde a una de las holandesas desaparecidas en el Sendero del Pianista. Solo que no les voy a indicar el nombre. Tienen que ustedes buscarlo para que sepan a qué persona le acabamos de estimar la edad. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que es Lisem Fromm y Chris Kramer. A una de ellas le acabamos de estimar la edad biológica. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Como les digo, esto se hace con la práctica. En mi caso, yo he analizado más de 1000 esqueletos en contextos históricos y médicos legales y criminales. La práctica es lo que hace que uno pueda ser un buen perito en algo. La siguiente técnica es la metamorfosis del fin external de la clavícula. Esta excelente es una de las mejores técnicas que hay para individuos que andan entre los 18 y 30 años. Este método observa las modificaciones que se dan en los fines externales de la clavícula, es decir, en la faceta articular external, que es la que ustedes están viendo en la foto de la imagen superior derecha. Esta técnica fue inventada por el doctor Silvasi. Él propuso esta metodología para investigar la osificación que tiene lugar en adultos menores entre los 18 y 30 años. Entonces vamos a tener 3 etapas y en la foto inferior se ven estas 3 etapas, de izquierda a derecha. La primera etapa, tal cual como ven, es de 18 años. Hay una granulación significante con grietas hasta 2 milímetros del borde. Voy a la etapa 2, de 21 a 25 años. Tenemos que desaparece la estructura granulada, la que estaba en el centro. La superficie está más lisa y muestra una cresta marcada de 1 a 2 milímetros en el borde. Y finalmente en el dibujo de la derecha, que es la etapa 3, que va de 26 a 30 años, la superficie está totalmente lisa y la cresta del borde desaparece. Muy bien, tenemos la foto superior derecha. ¿A qué etapa corresponderá? Esta es muy sencilla, ¿eh? A la 1, profe. Correcto. Tiene de 18 a 20 años, sacamos la media nuevamente y nos daría 19. Pero esta es muy práctica porque si yo me encuentro un hueso en la etapa 2, ya sé que no tiene la granulación, pero el borde todavía se aprecia con claridad, a diferencia que en una etapa 3, donde eso que ustedes ven en la foto estaría completamente lisa, no se vería nada. Entonces ya sabemos que tiene entre 26 y 30 años. Entonces, por eso les digo, este es un excelente indicador de 18 a 30 años. ¿Dudas? ¿Dudas, señores? Profe, ya encontré de quién era la parte del hueso pélvico que estábamos analizando. Dígame la sigla del nombre, por favor, y yo nada más le afirmo. Es Kremer, es que dice que a ella fue la que se le encontró parte del hueso pélvico y a la otra fue la otra muchacha que es Fromm, era la bota con el pie. Sí, exactamente. Eso es solamente lo que apareció. Por curiosidad, traten de ver los videos que hay por redes sociales sobre ese caso. Si a usted le
le interesa esta idea de subir por el sendero del pianista, haga lo mínimo con 10 personas. Usted no se meta con otra persona o con 2 personas porque no. El asesino está allá arriba, solo que las investigaciones se hicieron mal. Entonces, tengan mucho cuidado si algún día a alguien se le ocurre ir hacia allá. Y de hecho, a nivel histórico se habla de más de 50 desaparecidos en ese lugar. Así que tengan mucho cuidado si quieren ir a caminar por esos lados. ¿Estamos bien? Profe, yo le subí. Paola, ¿qué subió? Sí, el sendero del pianista. ¿Pero usted sola? Con un guía. Bueno, tenga mucho cuidado la próxima vez, Paola, ¿eh? Acuérdese que al país que fueres, haz lo que vieres. Es como cuando yo visité su país. Usted, ¿dónde uno no se metería en su país? Aquí en la ciudad de Panamá, usted sabe que si usted entra al Chorrillo es bajo su propia responsabilidad. ¿Cierto o falso? Allá en España, ¿cuál sería? Bueno, no sé, barrios de gitanos puede ser, algo así, pero como peligroso como tal no hay ningún sitio así. Siempre hay lugares en todas las ciudades, siempre. Mire cómo está París, que está ahorita en un completo desorden. Hay muchos lugares peligrosos que sobre todo se están asociados a los migrantes. Y acuérdense que en España también existe el narcotráfico, no está exento de eso. Si no, le invito a que usted vea estos programas de alerta al aeropuerto que son bastante interesantes de toda la droga que está entrando en España. Y sobre todo porque mucho del narcotráfico está gente de África y gente de Latinoamérica. Entonces, es un negocio finalmente a nivel internacional. Muy bien. En el caso de el Sendero del Pianista entran muchos extranjeros, entonces uno tiene que ubicar sobre todo hacia dónde está el norte, el sur y el este y el oeste. Entonces, ir una mujer sola por estos lugares con los antecedentes que tiene Panamá, hay que tener mucho cuidado. Es como si yo dijera, me voy a meter a áreas boscosas a acampar, donde sé que está el cartel Jalisco Nueva Generación o el cartel de Sinaloa. Yo estoy atentando contra mi vida sin antes de haber llegado al lugar. Muy bien, voy con el siguiente peritaje, que es la estimación de ancestros. Vamos a hacer otra matriz que diga estimación de ancestros. La primera columna es el rasgo. Segunda, tercera y cuarta columna, mongoloide, negroide, caucasoide. Los 3 grandes grupos ancestrales. Ahorita regreso que voy por agua en lo que ustedes hacen la matriz. Las 3 primeras características se encuentran en la dentición humana. Esta característica aparece en el primer molar permanente
del maxilar y primer molar permanente de la mandíbula. El de arriba, el del maxilar, se le conoce, ponen ahí el rasgo de Carabelli, como aparece ahí el nombre de Carabelli, y el de abajo se llama rasgo de protostílido. Señalo la característica. En Carabelli tenemos 8 etapas que pueden aparecer desde una línea o un círculo y finaliza con la creación de una corona extra en el diente. Vamos a observar primero con la flecha morada, ahí yo le estoy señalando la característica. ¿Qué observan allí? Déjenme aumentar. ¿Logran ver la característica? ¿Qué es? Está allí tanto en primero como segundo molar, pero por lo regular la característica es en primer molar. ¿Qué se observa allí? Como un agujero. Un agujero. ¿A qué etapa entonces correspondería? Del rasgo de Carabelli. A la C, ¿no? Guiándome por la así. Sí, profe, la sé. A la C. Ese es el rasgo de Carabelli. Ojo, de la C hasta la H, lo que está diciendo es que la tendencia va hacia arriba en el tronco caucasoide y es de baja frecuencia en el A y B para tronco negroide y tronco mongoloide. ¿Se entiende? Los dos primeros episodios, repito, A y B, negroide, mongoloide. Del C al H, el ancestro va hacia caucasoide. Voy a protostílido. Me sitúo en la mandíbula. Tenemos aquí la corona extra, la estoy señalando con la flecha en primer molar y también está apareciendo en segundo molar una corona extra. Esa corona extra en el dibujo, ¿a cuál le correspondería del lado derecho? Episodios que van del 0 al 6. ¿Cuál sería? Porque tienes una corona extra formada. ¿Sí logran ver la corona extra? No sería el 6. Sería el 6. Entonces, ojo, del 1 al 6 es alta frecuencia mongoloide. Baja frecuencia negroide y caucasoide. Nada más le correspondería a la etapa 0. ¿Se entendió estos dos primeros rasgos? Sí, profe. Muy bien. Así que cuando lo vean en vivo y a todo color ya sabrán qué es. Y esta es una característica exclusiva del continente americano. Dientes en pala. Y si digo que es exclusivo del continente americano, por ende, ¿a qué grupo ancestral le corresponde? Mongol. ¿No sería mongoloide, profe? Correcto, Ariani, correcto, Justin. Mongoloide. ¿Vamos bien con estas tres primeras características? El que tiene el mayor peso de todo el esqueleto humano son los rasgos morfológicos, en especial de las características, el agujero occipital es el que tiene la mayor ponderación. Y más en nuestro país, es un guacho todo. ¿Por qué es un guacho? Porque nosotros, creo que de todo el continente americano, es donde se expresa la mayor experimentación biológica ancestral que yo he visto en mi vida. Esto es como un buffet humano lo que hay en la República de Panamá. Y de hecho muchos antropólogos internacionales vienen a estudiar la población panameña. ¿Por qué? La última vez que yo fui a Panamá y quedé sorprendido, vi una pareja, cuerpo negroide, cara asiática, ojos azules. ¿Eso dónde se ve? Solamente en Panamá. Eso usted no lo ve en otro lado.
Y vaya que conozco bastantes países, tanto de Europa como de América, y esto nada más solamente se ve aquí. Usted pida lo que quiera, yo le decía en México, pidan lo que quieran, que en Panamá lo van a encontrar. Estas experimentaciones solo se dan acá. ¿Y eso qué quiere decir a nivel del esqueleto humano? Que usted puede tener un cráneo, la mitad con características mongoloides y la mitad con características negroides, con relación a esas dos personas que me tocó observar. Y así se expresa en el esqueleto. Frente a esa disyuntiva, entonces usted se va al agujero obturador. Vamos a ir explicando cada una de las características y la primera en que me voy a fijar es el arco cigomático. Observen cómo es en caucasoide, cómo es en negroide y finalmente cómo es en mongoloide. ¿Cuál de las tres hace la diferencia? De acuerdo a lo que ven. De acuerdo a lo que ven en el dibujo. El dibujo es una guía. Sería prominentes y proyectados lateralmente en mongoloide, en negroide y en caucasoide es poco prominente. ¿Vamos bien en esta primera? Quizás la otra sea más fácil. Se llama espina nasal inferior. De abajo hacia arriba es donde inicia su nariz. Ahí donde estoy señalando es la espina nasal inferior del caucasoide, este es del negroide, y finalmente el de acá abajo sería el mongoloide. ¿Cuál de los tres marca la diferencia de esa espina nasal inferior? La caucasoide. Correcto. En caucasoide es puntiaguda y grande. En el caso del negroide es redonda y corta. Y en el mongoloide es corta y puntiaguda. Repito nuevamente. Puntiaguda y grande en caucasoide. Poco prominentes. Redonda y corta en negroide. Y corta y puntiaguda en mongoloide. ¿Se entiende? Esto sí hay que estudiarlo. Yo les voy a mandar el PowerPoint para que lo aprecien con más cercanía. La siguiente también es bastante clara. La apertura nasal. Esta es la de mongoloide. Esta es la de negroide. Y finalmente es la de caucasoide. ¿Cuál es la que marca la diferencia entre los tres? La negroide. La negroide, correcto, Ariane. La negroide, tenemos que la apertura nasal en caucasoide es estrecha y alta. En negroide tiene que ser ancha y alta. Y en mongoloide es medianamente estrecha y angosta. Siguiente característica, observen ahora, no lo voy a señalar con la flecha, observen las órbitas. ¿Cuál es la que marca la diferencia? Profe, ¿no sería la negroide? La negroide en forma de la órbita, ojo, la que está marcando la diferencia es el negroide. Porque la negroide es cuadrada o cuadrangular. La que más complica, y eso con la práctica uno lo logra establecer, la caucasoide es ovalada y el tronco mongoloide es redondo. ¿Vamos bien? Entonces ahora voy con la que tiene el mayor peso, que es el agujero obturador. Vamos a ver nada más solamente la foto. En caucasoide, en negroide y en mongoloide. ¿Quién marca la diferencia en cuanto a forma? Que ahí no hay pierde tampoco. Para mí es la primera, la caucásica. Observamos nuevamente, caucásico y mongoloide tienden a parecerse.
Miren cómo es la forma, tanto en la parte superior como inferior. En cambio, en el negroide el agujero está invertido. ¿Ya lo notaron? Sí. El agujero está invertido y por eso uno sabe inmediatamente que eso es negroide. Cualquier cráneo que usted le presente, cuando el agujero está invertido, no hay pierde. Entonces, ¿qué rasgos se van a observar? En la forma, tanto la parte superior como la parte inferior. Por ejemplo, en el caucasoide, la parte superior tiende a ser triangular y en la parte inferior es circular. Si me voy a mongoloide, es triangular en la parte superior, pero es cuadrada en la parte inferior. Y ojo, en caucasoide se observan el techo es corto, pero es mucho más corto en mongoloide. ¿Sí observan el techo? Es una línea recta. Miren la línea recta que está en caucasoide y me voy a mongoloide y la recta es mucho más chica. ¿Se observa en la forma? Parte inferior. Me voy a la parte inferior de caucasoide, cuadrado. Observen, ¿ve? Y acá tiende a ser, perdón. Perdón, circular en caucasoide y cuadrada en el mongoloide. Y finalmente, si observamos el negroide, en el negroide que está invertido sería circular arriba, a diferencia del caucasoide o mongoloide que son triangulares, y la parte inferior del agujero obturador en negroide es cóncava. ¿Se comprende? ¿Se entendió todo bien? Vamos a ver si es cierto. Voy por 5% de la calificación final. Voy a poner un cráneo y van a levantar la mano. No me comiencen a gritar yo, no. Que quiera levantar la mano y quiera participar, excelente. Va 5%. Y voy a poner el primero. Aquí está. ¿Qué es esto? ¿Qué ancestro es esto? Levantó la mano Justin Vega. ¿Qué es? Profe, ese no sería negroide. Correcto. Y vamos a poner otro ejemplo. Ya Justin no puede participar para que le dé la oportunidad a otro. Listo. ¿Qué es esto? Levante la mano. ¿Quién levantó la mano primero? Fue tan rápido todo esto. A ver, bajen las manos y cuando les digo que aprieten la mano para ver a quién agarro primero. Muy bien, ya todas las manos están bajadas. Listo, ya. ¿Quién es? Bueno, Paola ahora sí fue la primera que marcó. ¿Qué es esto? Caucasoide, profe. Correcto. Muy bien, acuérdense que no son puntos, son porcentajes. ¿Dudas? Se dan cuenta que no es difícil, pero obviamente lo interesante sería que usted tuviera 3 cráneos al frente de usted, uno que sea caucasoide, otro que fuera mongoloide y otro que fuera negroide, y que les sirviera como comparación. Así yo lo tenía en la morgue. Les dejo las características de todos modos cuando suban el PowerPoint y ustedes lo van a poder revisar con mucho más detenimiento. La siguiente estimación es la de estatura. Si se acuerdan, quien inventa la técnica son 2 doctoras, Middle-Trotter y Goldine Glaser, y ellas establecen unas fórmulas de regresión. El artículo en cuestión está por internet, pero no explican, y yo creo que ellas resguardaron esa información de cómo surgen las fórmulas de regresión para estimar estatura, ya sea en mongoloide, negroide o caucasoide, y sea esto un individuo masculino o femenino. Es importante señalar que la medición se hace independientemente de que usted sea izquierdo o derecho en los huesos largos del lado izquierdo: fémur, tibia, peroné, radio, húmero y cúbito. Si por alguna razón
cuando usted realiza la inhumación, no encuentra nada del lado izquierdo, entonces se hará del lado derecho. Y esto tiene que ver con estas asimetrías que aparecen en el cuerpo humano. ¿Estamos bien? Estas son las fórmulas de regresión. ¿Las logran ver? Sí, profe. Tenemos en la columna del lado izquierdo el grupo biológico, que ya lo determinamos, porque es lo de las cosas que hay que determinar primero, y el sexo, segunda columna masculino, tercera columna femenino. Para hacer la medición, voy a mover este cuadro primero, nosotros utilizamos algo que se le denomina como tabla osteométrica. Usted agarra el hueso, lo coloca en la tabla y hace la medición. El problema de estas tablas es que están graduadas en milímetros. Quiere decir que, si se acuerdan, en la transformación de milímetros a centímetros, si algo mide 500 milímetros, equivale a 50 centímetros. Si algo mide 350 milímetros, en centímetros sería 35. ¿Es correcto? Nada más es correr el punto. Entonces, vamos a suponer que el sujeto en cuestión se trata de una mujer que es caucasoide y que el fémur mide 45 centímetros. Apunten, fémur 45 centímetros. Entonces, es femenino, me voy a la columna segunda, ya localicé femenino. Dice que es caucasoide y busco en la segunda columna de femenino la fórmula de fémur. De abajo hacia arriba la fórmula de fémur es la que estoy señalando con la flecha. Y esto es como álgebra. Dice que 2.47, dijimos que el fémur mide 45, lo ponemos 45 entre paréntesis, más 54.10. ¿Qué se resuelve primero? Como en álgebra, el paréntesis con relación al 2.47. Entonces lo vamos a multiplicar. 2.47 por 45. Y el final lo sumamos a 54.10. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio? 165.20. Punto 25. Entonces, se corre al punto, al 1, lo que me está diciendo que es 1 metro con 65 centímetros, con un rango de error más o menos 4 centímetros. Quiere decir que cuando usted redacta el informe, la persona desaparecida ronda entre 1.61 y 1.69, siendo la media 1.65. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿O no se entendió nada? Sara, ¿se entendió o no se entendió? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Se entendió, señores, esto o no se entendió? No se queden en silencio, ya saben que cuando me quedo en silencio eso a mí me preocupa. Profe, sí, yo entendí eso, que se hace toda la suma, luego que nos dio 1 metro con 65 centímetros. Lo único que no entendí fue lo último que dijo, lo de la media. Acuérdense que como es más o menos 4 centímetros, a ese 1.65 tiene que quitarle 4 centímetros y tiene que sumarle esos 4 centímetros. Por eso dije que está la persona desaparecida entre 1.61,
1.69 y en lo que estimamos sería la media, 1.65. ¿Se comprende? Sí, ahora sí, profe. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a suponer que encontramos una tibia de un negroide masculino. Entonces, voy de nuevo, localizo negroide en la tabla, posteriormente me voy a masculino que corresponde a la segunda columna. Y dije tibia, ¿es correcto? De arriba hacia abajo es la cuarta fórmula. Vamos a suponer que esa tibia mide unos 50 centímetros. Entonces sería 2.19 entre paréntesis, quedarían los 50 más 85.36. Nuevamente multiplicamos lo que hay entre el paréntesis, 2.19 por 50, y eso lo sumamos a 85.36. ¿Cuánto les da? 194.86. Entonces, 1 metro con 94 centímetros más menos 4 centímetros. Nuevamente se le indica a la fiscalía que la persona desaparecida ronda entre los 1.90 y 1.98, siendo la media 1.94. Lo interesante es que si yo reviso la población chiricana, no es tan alta nuestra estatura en nuestro territorio en Panamá, máximo los hombres 1.75, mujeres 1.60, por ahí 1.65. Entonces puede ser que esta persona de ancestros negroides venga de la ciudad de Panamá, donde sí encontramos gente negroide muy alta, o puede ser que sea un extranjero. Eso depende del reporte que se hizo en la fiscalía, que se perdió, que hay un extranjero extraviado o tal. Siempre las anotas, ustedes ven, cada vez que se desaparece una persona, viene la anotación en Instagram inmediatamente o en otras redes sociales. Siempre sale inmediatamente. En otros países sería foto con la alerta ámbar, inmediatamente para cuidar todos los sitios de salida y se desaparezca esta persona. ¿Dudas? ¿Se entendió la técnica? La técnica es muy amigable porque prácticamente la fórmula ya está establecida. Lo que yo no les puedo explicar es de dónde surgió la fórmula, porque las investigadoras en ningún artículo han explicado. Las dos se los llevaron a la tumba de cómo estructuraron, obviamente que se apoyaron con matemáticos para hacer esto, pero curiosamente la técnica es bastante cercana a la realidad. La media particularmente, para Panamá yo los he visto en rasgos de errores de 2 centímetros, ya ni 4, de 2 centímetros nada más esa media. Así que bastante cercana a la realidad. Brillantes mujeres con el estadista que hicieron el trabajo. Nos adentramos a lo que sería la 10ª pregunta. Solamente voy a hacer una mención de esa 10ª pregunta que tiene que ver con los procesos de identificación humana relacionado a la superposición cráneo-cara, cráneo-foto, las dos imágenes superiores, y lo que es la reconstrucción bidimensional y la tridimensional. Para esto, usted requiere, junto con un anatomista y un escultor, trabajar para hacer la reconstrucción facial. Estas técnicas se hacen particularmente en América del Sur y América del Norte. En Centroamérica, donde más se trabaja es en Guatemala. En Panamá está en pañales. Para eso usted utiliza un compás que mide espesores del tejido para indicarle al escultor, de acuerdo al tronco racial, qué espesor tendría. Entonces te vas apoyando del anatomista al escultor y entre los tres, de manera multidisciplinaria, le vamos a dar el rostro final a la persona. Voy a enseñarles de qué puntos osteométricos y después me regreso a la diapositiva anterior. Importante señalar los puntos de arriba hacia abajo. ¿Se acuerdan que
a la mitad del toro supraorbitario, vamos a tener la G, que es la glabela. Posteriormente, abajo de la glabela con N tendríamos el nasion. La MF está aquí, maxilofrontal. Posteriormente, RHI, aquí, donde inicia la parte del agujero de la nariz. Rinion, a la mitad del agujero de la nariz, AL, refiriéndose al alar. En lo que es la espina nasal, la NS, nasoespinal. Justo en el maxilar, en el diente, donde se insertan los dientes, pero no es en el sitio de inserción, sino en la parte de hueso. Tenemos el PR, que es prostion, donde inicia ahora sí los incisivos centrales, el IDS, que es infradental superior. Posteriormente, a la mitad de los incisivos centrales, el INC, que es el incision, y donde inician los incisivos centrales, pero ahora del maxilar, el infradental. ¿Vamos bien con estos puntos? Me voy al mentón, y en la parte alta del mentón, la PG, que es pogonio. La parte baja del mentón, que es GN, que es genatio. A un lado donde está el agujero nutricio de la mandíbula, perdón, ML, mentón. ML, que sería mentón. Me voy en la parte alta del temporal, EU para eurion. Órbita, parte interna y central, la D, que es dacrion. En la parte central externa vamos a tener dos puntos. El FMO, que es el orbital frontomalar, y el EC, que está abajo del FMO, el EC, que también se le conoce como EK, que es ectocoquion. ¿Vamos bien? ¿Alguno que se les haya quedado? Voy abajo, dos muy cerca de otro, el OR y el ZYO. El caso de orbital lo ponen a veces en el centro o la parte externa, inferior externa de la órbita. El OR es orbital y ZYO es sigorbital. Parte alta de el hueso malaro cigomático, JU, jugal. Parte externa del hueso cigomático o malar, ZY, sigón. Y justamente en la parte alta del maxilar tenemos donde está el cóndilo, el cigomaxilar. Ya registré todos los que se encuentran aquí. Y luego con el anatomista, usted se viene en esta imagen inferior y ven estos tubitos que son de plástico y se adhieren a cada uno de los puntos osteométricos que les señalé. Y se hace un trazado, hágase cuenta, virtual. Esto se hace obviamente con software y se le va dando la proyección del rostro de la posible persona. ¿Se entiende? La clave es igual que para la estimación de edad del doctor Richard Mendel de la obliteración de las suturas craneales. Aquí lo mismo. La clave es ubicar una serie de puntos imaginarios en el rostro para que luego uno le dé la forma de ese rostro que pudo haber tenido la persona en vida. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, señores? Todo como el agua clara o como el agua sucia. ¿Todo bien?
Hasta aquí es el parcial número 2. Ariani, Justin y Paola se llevan el 5%, les recuerdo, y lo voy a subir. ¿Dudas? Parcial número 2 hasta aquí. Profe, una pregunta. Esas tablas para la estimación de estatura uno se la tiene que aprender, ¿verdad? No. No, porque imagínense que yo los ponga a estimar a estatura, no tiene sentido. Eso es para practicar luego, como le digo, en una morgue. Igual los de la edad de la sínfisis púbica o de la superficie auricular del ilion, eso no tiene caso. Eso uno... Ay, yo gracias a Dios tuve excelentes profesores que tenían otra pedagogía que siempre decían, eso no sirve de nada, saberlo de memoria. Lo que usted tiene que grabarse en la mente es la fotografía y decir esto le corresponde a una persona de 20 a 24 años, de 25 a 30. Ya la descripción técnica lo hace un perito, pero pregúntense si de verdad frente a un juicio vale la pena hacer una descripción técnica. De nada sirve. Usted puede decir que es muy inteligente, pero si no tiene la habilidad de transmitir un conocimiento para que las otras personas entiendan, esto no sirve. De nada sirve tener aquí tanto en la mente si usted no puede explicarle de qué trata su disciplina a un estudiante o a otros colegas. Entonces, estas cosas, nadie, créame, nadie en este planeta, dudo que algún perito en antropología se sepa las tablas de regresión de Mildred Trotter y Goldine Glaser de memoria. Eso, no. Ahí en la morgue usted ve a los médicos, a todos los peritos, uno saca su libro si uno tiene duda y comienza a revisar la literatura. Comentarios, aportes. Aguanté bastante porque todavía me duele la garganta, así que hasta aquí voy a terminar, porque es bastante material. Otra vez, el parcial es de la pregunta número 1 de las preguntas de carácter general hasta lo que vimos ahorita. Es el parcial. El ejercicio es solamente la sesión número 1, ¿se acuerdan? Las preguntas de carácter general. El ejercicio se mantiene virtual. El parcial nos vamos a presencial. ¿Estamos de acuerdo? Ahí yo sí les voy a dar hora y media para que tengan todo el tiempo del mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, comentarios? ¿Y el ejercicio cómo va a ser, profe? Digo, el parcial. El parcial, ¿qué quieres saber del parcial? Si va a ser llenar espacio, selección múltiple. Todavía no lo he diseñado, pero déjeme que ya me está dando tantas ideas, me voy a inspirar. Ya que me dio ideas, fíjese qué interesante. Uy, puede uno hacer tantas cosas. Todavía ni lo había diseñado ni había pensado cómo lo iba a hacer, pero bueno, le agradezco mucho. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Pablo, no te estoy quemando, así que tú tranquilo. Ya obviamente yo tengo idea de cómo voy a hacer el examen, así que tú relájate. Profe, que ya pensé que... ¿Para qué te complicas la vida? ¿Tú crees que un profesor no va a saber cómo va a diseñar su examen? Claro, tantos años en esto, por supuesto, ya tengo visualizado cómo va a ser su examen. Ojo, se abre la opción si lo quiere hacer oral. Con toda la confianza del mundo, son 10 preguntas y voy disparando. Usted tiene 5 segundos para responder y lo que salga de su boca es lo que tomo como bueno. Entonces se valida el examen oral. ¿No se atreverían? No, profe, yo creo que sí. No, Le atacan los nervios. No, profe. Encima solo da 5 segundos, profe, ¿qué es eso? 1 minuto, 2. Fíjate que cuando va a demorar ese examen 1 hora, esos exámenes son rápidos, 5 minutos estamos afuera. Muy bien, señores, les agradezco mucho haber aceptado el día de hoy estar conmigo, porque ayer sí no podía. Les